quien también estuvo presente en esa conferencia de prensa es Eduardo Andrade, miembro del equipo de defensa de Yasmín Esquivel, a quien saludo. Licenciado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, igualmente al auditorio. Igualmente, a ver, cuéntenos, ¿cómo es que se llega y la decisión que toma este juez aquí en la Ciudad de México? En el tema de derechos de autor, la materia es de carácter civil, por eso es que se recurre a un juzgado civil para determinar la autoría, quién es realmente el autor o autora de una obra. En este caso, la situación implicaba a otra persona que en algún momento aparecía como posible autor, y la demanda presentada por la defensa de la ministra va en el sentido de que se determine, de acuerdo a la competencia que tiene, es la única autoridad, el Poder Judicial es la única autoridad, no es la universidad, no es nadie más, la única autoridad legal es un juzgado de carácter civil. Ahí se plantea la demanda, no hay ninguna respuesta de la otra parte, seguramente porque no tiene elementos ni pruebas. Es más, el otro implicado había señalado ya desde antes que había tomado partes de la tesis de la ministra. Aquí veo que hay como una especie de prejuicio en el sentido de pensar que no hay razón en cuanto a lo que plantea la ministra, que desde el principio dijo, yo soy la autora. El implicado dijo que había tomado partes de estas tesis. La maestra que intervino también señaló que ella le había transmitido el contenido de la tesis de la ministra, bueno, entonces alumna, al otro personaje. Y todo eso está documentado, está probado, y la definición en una sentencia firme tiene efectos para todos, dice la universidad. Mi mayor respeto, porque me preocupa que no haya un buen nivel de abogacía ahora en la universidad. Y en ese sentido, abogado, la UNAM hoy da a conocer a través de un comunicado de prensa que siendo parte interesada no se le incluyó a la universidad ni se lo notificó en algún momento sobre este juicio, que dicen cuestionable. Eso, las dos cosas son equivocadas. Una primera, la UNAM no puede ser parte interesada porque es la que está tratando de juzgar a la ministra. O es parte o es juez. Si se asume como parte la abogacía de la universidad, entonces no podría estar actuando como juez, como ha pretendido actuar, aunque no tenga facultades. En un proceso civil de disputa de autoridad, de autoría de una obra, son partes quienes tienen la posibilidad de demostrar o no que son los autores. La UNAM no es parte, la UNAM estaba actuando como una autoridad supuestamente académica que no tiene facultades para resolver esto. Si hubiera querido tener la posición de parte, pues hubiera demandado en todo caso la autoría que tampoco le correspondía. Por eso es que no puede ser ni notificada ni nada, porque no tiene ninguna intervención como parte, salvo que ellos digan que son parte contra la ministra, y si son parte contra la ministra no pueden estarla juzgando. Abogado, y en ese sentido, esta misma respuesta sería el punto 2 de este comunicado, que los alcances de la sentencia no obligan a la universidad ni comprometen las funciones académicas sustantivas. ¿Esto debe de quedar claro para que se eviten confusiones? Pero claro que obligan a la universidad, porque en primer lugar, por supuesto que procede el juicio, tan procede que procedió, porque la autoridad que tiene esa facultad es el juzgado civil. Ahora bien, cuando hay una sentencia definitiva y firme, esa sentencia tiene valor para todos, y en este caso hay un valor adicional. La sentencia dicta como orden la inscripción en el registro público de derecho de autor de la obra original de la actual ministra Yasmín Esquivel. Un registro público de esa naturaleza tiene efectos frente a todos. La universidad no podría decir que está exenta de atender lo que dice un registro público. Es como si dijera que en función de su autonomía no va a reconocer el registro público de la propiedad. En eso
con todo mi respeto para el actual abogado general de la UNAM, pues creo que tiene ahí una deficiencia grave de no entender que una sentencia que tiene efectos definitivos, porque ya es firme, es cosa juzgada, y esa sentencia ordena que se inscriba en el registro público del derecho de autor la obra de la actual ministra Yasmín Esquivel. Eso, por supuesto, que obliga a la universidad y obliga a todos. Sí, estamos platicando con Eduardo Andrade, él es miembro del equipo de defensa de la ministra Yasmín Esquivel. Hay también, y lo destaca en uno de los puntos este comunicado de prensa, abogado, sobre 2 juicios de amparo y 2 juicios civiles que ustedes, que la defensa de la ministra han promovido como también alrededor de toda esta situación. ¿Qué buscan alrededor de ello? ¿Cómo lo puede gestionar eso y de qué manera pueden responder ante lo que está señalando la UNAM? Claro, hay que tener presente que en este caso la que se está defendiendo de este ataque, que ha sido un ataque político, evidentemente, desde el principio, para evitar que llegara a la presidencia de la Corte, de manera que la que se defiende y tiene todo el derecho, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, a defenderse de un ataque es la ministra, así sea ministra, o sea quien sea, tiene ese derecho de acuerdo a la Constitución. Y en este proceso de defensa, lo que se ha tratado de evitar es que un órgano sin competencia, porque es un órgano creado con posterioridad a los hechos que pretende juzgar, porque no existía ninguna regulación normativa que se aplicara a esos hechos que ocurrieron hace 37 años, que ese órgano pretendiera dañarla mediante algún tipo de definición que sin competencia para hacerlo generara la sensación que ya ha generado en medios sociales, pero que de todas maneras no tenía ninguna posibilidad de constituir una situación jurídica firme. Por eso es que ella, en su defensa, primero solicitó un amparo que, por cierto, cuando la universidad impugnó la admisión de ese amparo, la universidad ganó y un tribunal colegiado definió que efectivamente no debería haber sido admitido. Ahí perdió, esa parte la perdió la defensa de la ministra, pero por otro lado lo que se ha planteado es un juicio civil que tiene por objeto que se establezca que la propia universidad, a través de una comunicación formal del director de la FES Aragón, despidió a la ministra, despidió a la maestra, que estableció que había entregado el trabajo de la ministra, la entonces alumna, al otro estudiante, y le rescindieron el contrato señalando que había cometido una falta al entregar ese trabajo. Entiendo. Eso quedó ya establecido como una definición que la propia universidad hizo al reconocer que la maestra había pasado el trabajo de la actual ministra al entonces alumno, y con esa base se estableció un procedimiento para indicar que la universidad tendría que aceptar que existe esa prueba definitiva emitida por la propia institución. Y en el estricto sentido jurídico, ¿esto ahí ya terminó? ¿Queda ya solventado este asunto? ¿O la UNAM y lo que sigue jurídicamente es que sigue vivo este caso? No, ahí debe terminar definitivamente, porque siendo la sentencia definitiva, firme, inapelable, nadie la puede apelar. Quien hubiera podido no lo hizo. Y cuando la parte derrotada en una sentencia no apela, que es la única que tiene esa posibilidad, la sentencia queda firme. Al quedar firme la sentencia y quedar como una figura establecida ya en el registro público del derecho de autor, la autoría de la ministra Yasmín Esquivel, eso tiene que reconocerlo todo el mundo, incluida la universidad, y por ello decíamos esta mañana, queda sin materia, es decir, ya no hay nada que investigar porque ya lo definió quien lo puede hacer,
que es el juzgado civil que emitió la sentencia. Pues Eduardo Andrade, miembro del equipo de la defensa de Yasmín Esquivel, gracias por estos minutos, que esté muy bien, cuídese, muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Hasta pronto.